Muy buenos días para todos. Buenos días. Profe, buenos días, ¿cómo se encuentra? Jimmy, buenos días. ¿Que tienes problemas de conectividad? Sí, sí, profe, se está cayendo el internet. Ah, Ah, está como intermitente. bueno, tranquilo. De todos modos, recuerda que la clase queda grabada. ¿Ya Ah, bueno, te suscribiste al canal de YouTube? ay, profe, ya me suscribo. Ya- Espéreme un momentico, entonces voy a abrir el canal para poder copiar la dirección de correo electrónico y enviárselas por aquí. Ah, bueno, profe, igual yo estoy pendiente y yo sigo la clase. Perfecto, Jimmy. Vale. Bueno, gracias, profe. Demos una esperita de 3 minutos mientras llegan los demás y yo mientras tanto voy entrando al canal y ya.
Bueno, nuevamente, muy buenos días para quienes acaban de llegar. Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos a esta, la cuarta sesión de clase. Antes de iniciar la clase, quiero comentarles lo siguiente. La otra semana es semana de parciales, como todos ustedes saben. Nuestro parcial lo vamos a tener de hoy en 8 días. Y básicamente, pues, lo que se va a evaluar es los temas que hemos visto hasta hoy. Primero revisamos la funcionalidad de la historia, vimos la función teórica y la función práctica de la historia. Después empezamos a ver el contexto nacional, la historia de nuestro país. Hicimos un recorrido breve por algunos hechos importantes que marcaron la independencia, el proceso de independencia, sus protagonistas, luego cómo en los primeros años de la Nueva Granada, en medio de esa consolidación, surgen algunas guerras civiles, pues muchas, varias, pero destacamos tres nomás, y cómo en medio, sobre todo de la Guerra de los Mil Días, aparecen los partidos conservador y liberal, y ahí tratamos de hacer un esbozo ideológico de lo que cada partido defiende. Hasta allí íbamos. Hoy vamos a ver la hegemonía conservadora y si alcanzamos la liberal, de tal manera que los temas que hoy veamos en clase también entrarían en el parcial. Yo les voy a enviar nuevamente mi dirección del canal de YouTube. Ahí están las clases grabadas para que puedan consultarlas como fuente pues de profundización y de repaso. Lo otro que quería decirles, bueno, antes de pasar a lo siguiente, a lo de las actividades. La idea, muchachos, es que el sábado próximo nos conectemos por aquí a las 7 de la mañana. Yo les doy algunas indicaciones sobre la presentación del parcial. El objetivo es que ustedes pues lo puedan presentar sin ningún problema. Así que pues voy a estar aquí conectada por Zoom, resolviendo dudas, si hay lugar a dudas. Y pues tendrían una hora para presentarlo de 7 a 8 de la mañana. Entonces, bueno, eso es con respecto al primer parcial. Frente a las notas, recuerden que yo les había dicho que la fuente de las notas era la siguiente. La mitad de las notas son las actividades complementarias en el aula y la otra mitad el parcial. Es decir, este 30% tendrá el 15% de las actividades en el aula y el otro 15% del primer parcial. ¿Qué actividades complementarias tenemos? Tenemos la de recordando nuestra historia, que ya la califiqué, y voy a dejar un quiz de repaso el día de hoy para que por favor estén pendientes. Yo les, cuando ya haya creado el quiz en la semana correspondiente, le informo a nuestra monitora para que por favor ella les cuente a ustedes y puedan entrar a hacer ese quiz. Ese quiz tiene 3 intentos y pues ustedes ya saben que el intento que tenga la calificación más alta, esa es la nota que se deja definitivamente pues para esa actividad. Entonces quería iniciar contándoles esto, recordándoles lo del parcial. Vamos pues con el calendario académico como lo establece el calendario. Y eso sería pues de momento lo que corresponde a ese tema de las notas. No sé si tengan alguna pregunta al respecto. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, No, Laura. profe. Sí, señora, solo que nos compartas el canal de YouTube para, pues, para poder revisar las clases. Suscriban, sí. Profe, Claro, buenos días.
dame un momentico, las clases, perdón, termino la idea, las clases se encuentran por la fecha, bueno, entonces allí están Listo, profe. identificadas debidamente con su fecha. Ahora sí, buenos días. Profe, buenos días. Es que estaba revisando el campus virtual y no sé qué sucedió, no sé por qué motivo no me aparece mi participación. No sé, Pero pues yo en su momento yo la hice, yo coloqué el comentario y todo ahí, pero no sé por qué motivo no me aparece. No sé si de pronto fue que no la guardé o no le di guardar y enviar o alguna cosa. Mm, tendría que ¿Qué se podría hacer ahí? tendríamos que revisar, Bueno, profe. tendríamos que revisar. Espérame, yo reviso una vez. Pero sí, la actividad ya está calificada para todos. Sí, porque estaba revisando y a mí no me aparece pues como no entregada. Entonces, si te aparece no entregada, seguro fue que no te guardó. Pues posiblemente, profe, la verdad no sé, pero sí, no, Espérame, pues yo la envié, pero no sé. ya miramos. Y si no, pues, a ver. Sí, no la entregaste. Aquí no me aparece tampoco adjunta. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a ampliar por un día la actividad, es decir, hasta mañana a la medianoche. La actividad que está en la semana 2. Quienes no la hayan presentado, por favor, adjúntenla acá y quedarían con esto al día. Inclusive, quienes me la hayan mandado al correo, les pido el favor que me la adjunten por aquí para no tener doble trabajo. Entonces, la voy a ampliar hasta mañana. Bueno, Bueno, profe. Profe, acabo de ampliar la actividad hasta mañana a las 12 de la noche. ¿Listo? profe, yo estaba revisando ahorita ahí en la opción donde dice foro, ahí fue donde yo la subí. No era ahí donde tocaba subir, la verdad. No, en la semana 2. Es en la semana 2, ahí está creada la actividad. Te tiene que aparecer ahorita que ingreses al aula, que tienes pendiente entregarla mañana. Bueno, hay unos
Lo que pasa, muchachos, es que hay una clase particularmente que no quedó grabada porque la plataforma no dejó, y si no estoy mal es la que está diciendo John, la del 22 de agosto. Es la única que no quedó grabada. De resto, todas están ahí. Es que ahí sí, pues no hay nada que hacer porque si no me permite grabarla. No me había acordado de eso. Vale, profe, no hay lío. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Entonces, vuelvo y repito para ya iniciar la clase. La primera actividad quedó ampliada hasta mañana a la medianoche. Le pido el favor tanto a quienes no lo han presentado como a quienes me hicieron llegar la actividad a mi correo, que la adjunten por ahí. Y así tenemos un solo canal y pues no hay un doble trabajo ahí, me está revisando el correo y el aula. Bueno. Y ya les paso nuevamente el canal de YouTube, o no sé si me haces el favor tú, Johnny, nos compartes por aquí a todos el link del canal de YouTube. No he podido copiarlo porque estoy subiendo un video y no ha terminado. Vale, ya lo intento compartir. Muchas gracias. Bueno, muy bien, entonces, ahora sí damos inicio a la clase. ¿Quiénes trajeron hoy noticia? Ah, esa era la otra, ¿no? Recuerden que quienes han traído noticia ganan unas décimas en la nota del primer corte y esas décimas se les sube a la nota definitiva del primer corte. Listo, vamos entonces con ustedes tres y ya después de esto sí iniciamos clase. Entonces, María Corredor, buenos días. Buenos días, profesora. ¿Me escuchan todos bien? Sí, te escuchamos muy bien. La noticia es la saqué del tiempo, se llama En 2 años estará listo el nuevo Museo de la Memoria de Colombia. Contará con 5 salas de exposición, un teatro multipropósito, espacios para la creación y exhibición de arte. El costo de la obra será de 64.200 millones de pesos. El Museo de Memoria de Colombia, creado bajo la gestión del Centro Nacional de la Memoria Histórica, con el que se busca promover las memorias e historias que ha dejado el conflicto en el país como una medida de reparación simbólica, empezará su construcción en las próximas 3 semanas. Así lo reveló el director del Centro de Memoria Histórica, Darío Acevedo, quien señaló que la idea es tener una construcción finalizada para el segundo semestre de 2022. Esta obra se construye por mandato de la Ley de Víctimas y que tiene como objetivo conmemorar a las víctimas del conflicto para evitar la repetición de lo que sucedió. El Museo de Memoria en Colombia es un proyecto de nación. Será un espacio para comprender la tragedia que ha significado la violencia para los colombianos, su impacto irresponsables y sobre todo un lugar para dignificar a las víctimas del conflicto armado. Una referente para que las futuras generaciones comprendan que no podemos repetir el desastre del conflicto armado, dijo Fabio Bernal, director del museo. Acevedo, por su parte, dijo que en este espacio se va a reflejar a las víctimas y sus memorias. Hay muchos enfoques de género, niños, niñas y adolescentes, LGBT, adultos mayores, personas que sufrieron amputaciones o personas con discapacidad y hasta la estrategia nación-territorio. Esta obra, que estará a cargo de la empresa Obras con Hardline, sucursal Colombia, tendrá un costo de 64.200 millones de pesos. La interventoría la desarrollará el consorcio CGD de Museo, trabajo que tendrá un costo de 4.482 millones de pesos. El edificio del Museo de Memoria de Colombia tendrá 14.139 metros cuadrados de área, construida en 6 pisos y un sótano. Serán 5 salas de exposición, espacios para la creación y exhibición de obras artísticas, un lugar para el archivo de derechos humanos, un centro de documentación, un teatro multipropósito, entre otros. El diseño fue escogido entre más de 70 propuestas que se presentaron en un concurso internacional de arquitectura en 2015. El museo estará ubicado entre la Avenida 26, la Avenida Las Américas y la Carrera 29 de Bogotá. Exposiciones. Mientras se construye la obra, el museo seguirá desarrollando su dimensión territorial y virtual.
Habrá exposiciones itinerantes, curadurías virtuales, programación artística y cultural y trabajo en red con lugares de memoria y organizaciones de víctimas en distintas regiones del país. Desde la creación del Centro de Memoria, diferentes grupos de víctimas se integraron en él para entregar sus testimonios, contar su historia y contribuir a la memoria del conflicto, y a lo largo de estos 10 años, esos testimonios y archivos han contribuido a diferentes investigaciones que ha hecho el CNMH. Tras el nombramiento de Darío Acevedo como director del Centro de Memoria el 21 de febrero de 2019, diferentes sectores sociales, académicos y organizaciones de víctimas lo han criticado y rechazado por algunas de sus decisiones, pues consideran que quiere hacer una verdad oficial. Acevedo ha respondido en diferentes ocasiones diciendo que no puede haber una sola verdad y que por eso busca abrirles espacio a diferentes sectores sociales. Sin embargo, la posición de quienes rechazan a Acevedo ha estado tan firme que diferentes grupos de víctimas se han retirado del Centro de Memoria Histórica y del museo, porque consideran que la posición del director no le brinda garantías de reparación y verdad. Así finaliza la noticia. Gracias. ¿Tenemos el link del recorrido que se puede hacer virtual o todavía no? Si de pronto lo tienes por ahí, te lo recomendamos. María. Aló, perdón, profesora. Eso Sí. yo lo estoy sacando directamente del periódico como tal, la noticia, pero yo creería que esas noticias generalmente El Tiempo también las sube por internet, Sí, no, pero ya voy a mirar. el favor que te pido es que tratemos de revisar si ya está la página del museo. Búscala por el nombre del museo, a ver si de pronto encontramos algo y pues si lo encuentras nos la compartes, por favor. Gracias. Ah, bueno, sí, señora. Vale. Vamos con Laura. Laura Ruiz, buenos días. Hola, profe, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, la noticia es de la BBC en español. Túnel de la Línea, ¿por qué Colombia se demoró 100 años en construir su obra más importante y qué beneficios traerá su inauguración? Dice, para la inauguración del túnel de la línea este viernes habrá una fiesta en Colombia, pero lo que se celebra es la terminación de un parto tortuoso. Vamos a festejar un proyecto que debió haberse terminado hace al menos 15 años, dice Germán Pardo, presidente de la Sociedad de Ingenieros. No debemos ver esto desde la épica, hay que verlo como una pasión de Cristo porque fue un proceso muy sufrido. Desde hace al menos un siglo ha existido en Colombia la ambición de atravesar la cordillera central y así conectar el centro del país con el Océano Pacífico. Con ello se abriría una puerta comercial hacia un país de enorme potencial exportador. Se evitarían parte de los accidentes que ocurren a diario por tener que subir hasta el pico de la montaña y se les ahorraría tiempo, mucho tiempo, a los colombianos que fueran por tierra al occidente del país. Solo hasta el siglo XXI el Estado le apostó toda la construcción de este túnel, pero han sido 11 años de atrasos, escándalos de corrupción y espera, mucha espera. Si se compara con icónicos túneles de la historia de la humanidad, la construcción de la línea, que ahora se convierte en uno de los más largos de América, tardó lo mismo que demoraban las obras en el siglo XIX, 0,7 kilómetros por año, según analiza Pardo en un estudio que presentó la Asociación Internacional de Túneles. De 8,6 kilómetros de largo y a 2.400 metros sobre el nivel del mar, el túnel de la línea promete acelerar la velocidad promedio del cruce de la cordillera en un 230% y reducir el tramo en 21 kilómetros. Y esto es solo en una dirección, del occidente al centro, porque en abril del 2021 se espera la inauguración del segundo tramo que dará doble sentido a la vía. Desde la colonia, el Estado colombiano ha intentado instalar un solo modo de transporte para conectar sus diversas regiones. Barcos, trenes, aviones y vehículos se han enfrentado entre ellos más que complementando, dando como resultado una fragmentación con implicaciones económicas, culturales y políticas. La diversidad de la producción en cada región exigía un modo de transporte distinto para cada una, explica Enrique Ramírez, un veterano experto en economía del transporte. Un tren no sirve para recoger café, así como un camión no puede transportar banano eficientemente. Quizá un poco tarde, entonces el túnel alto de la línea llega para conectar a un país de países que lleva siglos intentando articularse. Profe, la noticia es mucho más larga.
pero digamos que quería traerla aquí al curso porque si bien pues es importante que celebremos la inauguración del túnel, también no se nos debe olvidar lo que hay detrás de la construcción de un proyecto que lleva más de 11 años, digamos que planeándose. Obviamente está pasado por diferentes gobiernos, ¿no? Y según escuchaba ayer, pues el gobierno de Santos fue el que, digamos, más detuvo la obra, pero, o sea, aquí en Colombia, en casi todas las esferas se puede ver pues la problemática más grande que tenemos, que es la corrupción, ¿no? Porque detrás del proyecto pues se invirtió demasiado dinero con sobrecostos altísimos y no sé, me parece algo como triste celebrarlo de la manera en que lo celebran, viendo todo lo que hay detrás de dicha construcción. Y pues por otro lado, pues que sí es importante pues que lo inauguren y pues digamos el uso de los transportadores que vienen del puerto del Pacífico, porque pues digamos que sí les reduce el tiempo de tránsito y los riesgos que tiene el alto de la línea, siendo una de las carreteras más, digamos, más peligrosas y con más alto grado de accidentalidad en Colombia. Gracias, Laura. Sí, es desafortunado, como todo en el país, infortunadamente, ese problema que tenemos de corrupción, pero bueno, y ojalá pues que haya responsables que jurídicamente tengan que responder. Sin embargo, es una alegría, por supuesto, que ya tengamos el túnel de la línea que va a conectar al centro con el occidente del país. Aquí quiero permitir que veamos una corta remembranza de cómo fue ayer esa inauguración del túnel y cómo quedó. Entonces, permítanme, por favor, ya les comparto esa breve noticia. Gracias, Jaime, por el link del museo. Perfecto. Permítame, por favor. Frentes de trabajo en el túnel. El túnel de 8,65 kilómetros, que será el más largo de América Latina y que operará solo en el sentido Buenaventura-Bogotá, reducirá en 50 minutos el trayecto y cuando esté completa la doble calzada entre Cajamarca y Calarcá, el ahorro en el tiempo de viaje será de 1 hora y media. El costo del proyecto, que no solo se trata del túnel, sino de las obras anexas en los departamentos de Tolima y Quindío, tendrá en total una inversión de 2,9 billones. Perdón, ¿si están escuchando el video o no se escucha? Sí, profe, sí se escucha. Ah, bueno. De pesos. Yo me imagino este túnel, sinceramente, como el que pasa uno entre New Jersey y Nueva York. Muy hermoso, muy hermoso. Muy bonito. Dios quiera que nos lo proteja de algún peligro. Como vecino del túnel de la línea me siento muy orgulloso porque va a ser creo que la obra más importante en Colombia. La vía era muy angostica, sino que la han reformado varias veces. Me siento muy orgulloso, más que todo de ser colombiano y más indiano. El túnel de la línea significa mucho porque es una obra muy importante a nivel nacional, a nivel suramericano. Pero es que el túnel está hablando de 1902.
Primero se hablaba del túnel del tren, que se fui yo a conocerlo, pero La Boca, que es aquí, allí, y ya después este. Siempre se ha hablado de este y por fin lo vamos a ver. Para los señores conductores que es muy bueno porque ya les va a rendir más, menos trancones. Ya cuando habiliten este viaducto ya la mayoría de carros pasan por ahí por encima. El sustento de nosotros es esto. Las familias de nosotros viven desde lo que nosotros llevamos de acá. Bogotá-Buenaventura. Esa es la ruta mía. Pasando la línea nos gastamos 3 horas si no hay trancón. De resto son 4, 5, hasta 10 horas pasándola. Es el trayecto normal, son 3 horas, lo normal. La gente que viene a nuestro negocio es 100% mulero. Nosotros dependemos 100% del mulero. Pues si abren el túnel, se nos reduce un poco, pero gracias a Dios podemos seguir vendiendo. A nosotros nos puede perjudicar un poco, pero a otros les puede beneficiar mucho. Entonces es un toma-toma. Yo soy una parte de los operadores que tuvimos la oportunidad de trabajar en el túnel de la línea. Fueron muchos mis compañeros, muchos colegas que yo tuve, y yo tuve la oportunidad de estar allí, de trabajar y compartir con mucho personal. Cosas buenas, cosas malas, pero todo se da en la vida y fueron muchos los ratos agradables que vivimos allí en el túnel de la línea. Y enseñanzas, porque vieron muchas cosas que uno se aprendió allí, gracias a Dios. Asociación de Mecánicos del Quindío, y la verdad que estamos bastante preocupados porque son más de 20 años nosotros dependiendo de la línea y nosotros nos damos por fuera. El trabajo de los mecánicos de la línea, la gran mayoría es servicio a domicilio. Obviamente pues el proyecto como tal es una obra magnífica. La vía va a estar operada por el Instituto Nacional de Vías. Por ahora va a ser el INVIA directamente quien haga la operación de la vía y ustedes podrán actuar y seguir realizando su actividad comercial con, obviamente, todos los elementos legales que son necesarios. Y ahora la cuestión de los peajes del túnel para una motocicleta, creo que no hay cabida, pues no pienso que es injusto. Para los motociclistas y mecánicos que actualmente están en el alto de la línea, podrán transitar dentro del túnel en sentido Armenia y Ibagué en sus motos. Segundo, no tienen que pagar peaje para transitar las motos. Esto es como otro hijo. Yo aquí tuve la posibilidad de hacer mi tesis de grado cuando estaba haciendo una de mis maestrías en la Universidad de los Andes. Después tuve la oportunidad de entrar desde el Ministerio de Transporte con el ministro Andrés Uribe Gallego, siendo un profesional haciendo el seguimiento a la obra. Entonces, para mí es como un hijo, para mí es orgullo, para mí es una emoción, para mí es una felicidad, y solo espero a que los colombianos puedan empezar a gozar de pasar por este importante proyecto para el país. Yo como conductor de mula, pues sí que se embotella harto la línea subiendo. De todo Colombia la vía más complicada es atravesar la línea 1. Por muchos trancones, cuando desde que llueva cualquier carro se atraviesa y ahí se forma el trancón. Con el túnel de la línea pues va a desembotellar un poco más. De lógico que eso sí queda bueno. De todas maneras se embotella acá, que es lo más pesado aquí para arriba. Que sigamos apoyando todas estas megajobras, así que es un progreso para nuestro país y vamos a seguir progresando y vamos a salir adelante con todo. Quiero invitar a la gente que vengan, que se echen un paseito por el túnel de la línea. Créanme que vale la pena tener esa experiencia de pasar por ese túnel que es un poco largo, que tiene un poquito de suspenso, pero me siento muy orgullosa de haber trabajado allí, de verdad que sí. Bueno, si lo pudieron escuchar en el video, es que no tenía el micrófono apagado. Sí, profe. Ah, bueno, muy Profe. bien. Bueno, entonces, esa es de las noticias más importantes del país, así es. Gracias a María también por compartirnos el mapa, muy bien. Y vamos con Paola Madnes y ya con esto terminamos la revisión de prensa. Paola, te escuchamos. Paola.
Paola, ¿estás ahí? Ya, profe, sí, qué pena, es que no podía activar el micrófono. Ven, hazme un favor, ¿tu apellido es Madness? Mateus. Ok. Ok, es que aparece Madness ahí, listo, ya te ubico en el listado. Adelante, Paola, te escuchamos. Profe, ¿me escucha ahí bien? Sí, ahí ya te escuchamos bien. Bueno, el tema que yo leí es del periódico El País. El artículo es muy largo, entonces voy a tratar como de resumirlo y tiene que ver con las cuarentenas de América Latina, ¿sí? En este artículo pues hablan sobre Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador o Perú, ¿sí? Y pues también unas partes sobre México y Brasil, ¿sí? Donde pues empiezan a ver las cuarentenas en la segunda mitad de marzo, pero nos indica pues que los países latinoamericanos no estamos como preparados para este tipo de cuarentenas, ¿sí? En este artículo, pues digamos, a mí lo que me interesa o lo que me llama la atención es pues también que nos muestran una serie de gráficos y estadísticas donde nos muestra también el tema de cómo influyó las cuarentenas para bajar el ritmo del contagio, ¿sí? Pues digamos que aunque acá nos dice que Colombia pues manejó muy bien el tema de la cuarentena, sin embargo no estaba preparado para este tipo de cuarentenas en el tema económico. Hay una parte donde nos dice que Colombia no dispone del músculo financiero necesario para mantener cuarentenas estrictas y generar de manera continuada con ello, lo que hace que se afecte el tema económico en los hogares más vulnerables sin otra fuente de ingresos, que el día a día es demasiado fuerte y por tanto la norma termina por no respetarse. Este límite es en realidad algo común en toda América Latina y la razón principal por el cual el confinamiento no logra suprimir muchas veces el contagio, como en países como en México y Brasil, que pues a pesar de las cuarentenas la gente seguía saliendo, pues porque tiene altos niveles de pobreza y de informabilidad, ¿sí? Nos habla del tema de México y su sistema semáforo para definir el grado de la apertura, donde pues tuvo como unos sectores abiertos y otros cerrados, ¿sí? Pero sin embargo, México no logró bajar en gran cantidad los contagios, pasó de un semáforo rojo a semáforo naranja, pero no disminuyó en gran cantidad los contagios generados en este país y también nos muestra como una gráfica de mayo a junio, donde muestra como todo este tema de los contagiados y la curva durante todo este tiempo, ¿sí? Nos indica cómo ha afectado en Latinoamérica, ¿sí? Sobre todo algunos tipos de trabajo. Si comparamos días de confinamiento laboral obligatorio a los cuales se someten diferentes ciudades del continente, nos damos cuenta que aquellas profesiones que pueden ser desde la casa, pues pueden ser mejor pagadas. Pero hay otras que lógicamente han tenido muchas bajas, como el sector de la construcción, el sector de arte también bajó y nos muestra aquí también, por ejemplo, en los temas donde no se pudo trabajar y cuáles fueron los bajos a nivel de Medellín, México, Lima, ¿sí? Donde, por ejemplo, están afectados los arquitectos, los consultores, los peluqueros, las meseras. ¿Sí? También nos muestra una gráfica de cómo la caída del PIB, que es ligeramente mayor a las restricciones. Este PIB es basado en Colombia. También nos muestra un tema de cómo vemos, digamos, estos sectores de
que fueron más afectados en los países de Colombia, México y Perú. Okay. Y es que es súper largo. Y también nos muestra como las alternativas que se pudieron guiar en los sectores de los países latinoamericanos, teniendo en cuenta que no tienen como las mismas medidas que los países europeos y adicional a eso que cuentan con un diferente músculo financiero, donde estos países europeos pues tienen mayores también grandes temas de salud donde podían contener el virus de una mejor manera. ¿Sí? Muestran los porcentajes de positivos para pruebas acumuladas, tanto en Bolivia, México, Argentina, donde el menor país, o pues digamos que los países con menor prueba son Uruguay, Paraguay, y los más que han hecho más pruebas son Bolivia, México y Argentina. ¿Sí? Ya nosotros con Chile y Panamá nos encontramos en la mitad. Es como así, muestran toda una estadística de lo que ha pasado en las cuarentenas a nivel económico, a nivel de los sectores, a nivel de cuánto se ha logrado poder evitar el contagio en estos países y es a grandes rasgos el tema económico. Gracias, Paola. Así es. La cuarentena, por supuesto, sí cumplió su objetivo, que era en su momento evitar que todos nos contagiáramos al mismo tiempo, que colapsáramos las UCIs, además que nos encontrábamos en un momento desconocido en cuanto que no teníamos ni idea a qué nos estábamos enfrentando, y entonces, pues, eso hacía más gravoso el tema de salud pública. Hoy en día, pues, bueno, ya todos estamos afuera, pero ya tenemos conocimiento, ya sabemos de algunos tratamientos que ayudan a mitigar los efectos del virus, y esto también pues contribuye a que no se colapse el sistema de salud. Pero en su momento, al principio, no fue, a mí me parece que, y como lo dice también allí la noticia que tú lees, no fue que nos encerraran tan temprano, fue en el momento que debió ser, pues debido a que no sabíamos cómo enfrentar semejante situación y pues todo podría haber colapsado. Segundo, efectivamente, ningún país, ¿no? Ningún país estaba económicamente preparado para una pandemia. Primero por las altas tasas de informalidad, especialmente en América Latina, que superan el 50%, de tal manera que pues la gente que vive en la informalidad debe estar afuera porque pues es su espacio o como el escenario natural de la informalidad. Y segundo, también eso dejó ver los altos niveles de desigualdad en cuanto a conectividad. Por ejemplo, en el caso colombiano se dice, y ese es un porcentaje que da el mismo Ministerio de las TIC, que el 50% del país no está conectado a Internet, y ese 50% en su mayoría está en la zona rural del país. Entonces, esa es otra causante. Estaba revisando, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, y Estados Unidos venía con una tasa de desempleo en marzo del 4,4%, y en mayo ya esa tasa estaba en el 13,3%. Entonces, esto como para que veamos que definitivamente este es un tema económico a nivel mundial que se llevó también a las grandes potencias. Estados Unidos tenía información desde hace mucho rato por su oficina de geopolítica en el Pentágono, de que asistíamos a una pandemia en pocos años, y la verdad fue que pues a eso se hizo caso omiso, y bueno, ya vemos aquí las consecuencias. Pero sí hay unos documentos secretos que dicen que se debió haber tomado medidas hace más de 2 años, sobre todo fortaleciendo los sistemas sanitarios, tratando de buscar científicamente cómo hacerle frente a estas enfermedades infecciosas respiratorias, y por supuesto también previendo la caída de la economía de los países. Bueno, muy bien. Entonces ahora sí empecemos la clase. Permítanme un momento, por favor.
Yo voy a compartir las diapositivas en el campus. Ya algunas personas me han pedido el favor, entonces con Vanessa también por ahí mando la razón cuando ya estén compartidas, lo mismo que el quiz de repaso que vamos a dejar para esta semana y con esto entonces vamos dando cumplimiento al primer corte. Bueno, vamos a hablar sobre la hegemonía conservadora que duró 50 años. Cuando hablo de hegemonía, me refiero a que fue un periodo en el que, un tiempo en el cual gobernó el Partido Conservador. Estuvo en la cabeza de la presidencia de la República. Entonces, bueno, el primer presidente que tuvimos durante la hegemonía conservadora fue Rafael Núñez. Profe, Señor. qué pena contigo. Esto ya lo habíamos estudiado la semana pasada. ¿Sí? Ah, listo, Sí, perfecto. Entonces vamos con la hegemonía liberal. Perfecto, muy bien. exacto. Ok. Hasta, ¿En dónde habíamos quedado en la hegemonía liberal? Porfa, ¿me recuerdas? no, profe, solamente Al finalizamos inicio, la Doc, hegemonía al conservadora. inicio. En sus inicios. Ok. Entonces permítame en un momento, por favor. Yo aquí hago uso de otro material que tengo. Dame un momento. Bueno, listo. Entonces, vamos a hablar sobre la hegemonía liberal, que fue una hegemonía mucho más corta, 16 años. La hegemonía liberal empieza, a ver, espérenme, pasemos las diapositivas. La hegemonía liberal empieza entonces con el gobierno de Enrique Olaya Herrera. Eso, ahora sí. Muy bien, entonces Enrique Olaya Herrera gobernó desde 1930 hasta 1934. ¿Alguien está escribiendo? A ver. Ah, ok, listo. Gobernó desde 1930 hasta 1934. Básicamente su gobierno se destacó por, en primer lugar, fomentar mucho más la industria nacional. Si bien ellos propugnaban por un libre cambio, también había una concientización de que ese libre cambio, o por lo menos en este gobierno y en algunos otros, debía hacerse de una forma mucho más igual, protegiendo sobre todo la industria nacional. Entonces, de ahí que el fomento de esa industria venga más de una política de carácter proteccionista. En segundo lugar, es un gobierno en el que se estimuló la producción de petróleo. Básicamente, en este gobierno se estimuló la producción de petróleo en la región del Catatumbo. Asimismo, se crearon los puertos de Buenaventura y Barranquilla. Recordemos que los puertos son el principal punto de encuentro para la comercialización y son la cara visible para la internacionalización del país. Entonces ahí se inicia la construcción de estos dos puertos. También se crea el Banco Central Hipotecario. Recordemos que el Banco Central Hipotecario financió en su momento las viviendas para la clase media del país. El tema fue que el Banco Central Hipotecario
Después cambió las reglas de juego porque empezó a cobrar unas tasas de interés altísimas que iban acorde con el Producto Interno, con el IPC, perdón, y entonces esto lo que pues generó fue un colapso total de no pago de los créditos porque efectivamente pues las cuotas eran impagables. También se crea la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, una caja de crédito agrario que fue reemplazada por el Banco Agrario Hipotecario, donde también pues se fomentaba el préstamo a los campesinos, sobre todo los que estaban asociados en cooperativas, pues para mejorar la producción, la cosecha, pues la producción y la comercialización de los productos agrícolas. También es una caja de crédito que le presta al sector industrial y al sector minero del país. Aquí también se crea la Federación Nacional de Cafeteros, institución que aún permanece, encargada básicamente de la producción y comercialización del monocultivo del café. Se reconoce a los trabajadores el descanso dominical y las vacaciones remuneradas. Es de los gobiernos que empiezan a tener en cuenta estos avances laborales que tanto se habían luchado, recordemos, en la época de la masacre de las bananeras, pues tuvo que el país poner esos muertos, si se puede decir así, para lograr algunos avances laborales y pues he aquí el resultado de esa lucha tan sangrienta que se vivió durante la hegemonía conservadora siglo XVIII. Luego viene Alfonso López Pumarejo. Alfonso López Pumarejo, muy reconocido por la Revolución en Marcha, gobierna el país del 34 al 38 y luego de 1942 a 1945. Básicamente, Alfonso López Pumarejo le plantea al país una revolución que tenga en cuenta varias reformas de carácter social, político y económico. ¿Qué proponía en este plan de la Revolución en Marcha? En primer lugar, frente a la reforma laboral, legaliza los sindicatos y los incentiva, de hecho, para su formación. De ahí que en el país contemos con la Confederación de Trabajadores de Colombia. También hace un reconocimiento al contrato laboral como unidad jurídica autónoma. Un contrato laboral que se formalice directamente entre el empleado y el trabajador, que tenga en cuenta un salario integral con todas sus prestaciones sociales y que regule, por supuesto, también las jornadas laborales. Entonces, en esta reforma laboral no solamente se formaliza jurídicamente el contrato laboral entre trabajador y empleador, sino que también se reconoce y se reduce la jornada laboral a 8 horas diarias y también se hace explícito el reconocimiento de las horas extras. También se implementa, y todo esto en el marco también del contrato, un salario mínimo legal vigente que esté establecido con todas las primas de ley y las cesantías laborales. Esa fue a grandes rasgos la reforma laboral. También dentro de la Revolución en Marcha propone una reforma educativa que en primer lugar reconozca que la educación primaria es obligatoria y es gratuita para todos los ciudadanos. Se profundiza en la separación iglesia y Estado y se decreta la libertad de enseñanza, básicamente en las escuelas públicas y privadas del país, y se limita, por ende, la intervención de la iglesia en la educación.
También en el periodo de Alfonso López Pumarejo se empieza a fortalecer la Universidad Nacional de Colombia. En este gobierno se crea la ciudad universitaria o el campus universitario, se le da una, se invierte con mayores recursos públicos todos los procesos educativos de la universidad, se estipula la elección democrática de las autoridades de la universidad y se le da pues una mayor autonomía. Entonces, es como muy emblemático en la reforma educativa el tema del fortalecimiento a la Universidad Nacional, que es una de las primeras universidades públicas del país. En cuanto a la reforma agraria, se aprueba una ley de tierras. Esa ley de tierras establecía varias cosas. En primer lugar, se mejoraron las condiciones laborales para los jornaleros, se aumentó un poco el pago de la jornada laboral. También se establece una repartición mucho más equitativa de la tierra y pues de ahí que se trate de romper con esta ley de tierras el monopolio sobre la tierra, acabando el latifundio y tratando pues de establecer que la propiedad privada o la tierra, quienes tuvieran esos grandes latifundios tendrían que cumplir una función social con la misma. De ahí que entonces también se haya incentivado en el marco de esta ley de tierras la conformación de cooperativas para los campesinos y procesos agrarios, es decir, una inversión mucho más fuerte en la producción agraria, con el ánimo, por supuesto, de volver más competitivo el sector rural del país. Él también establece unas reformas a la Constitución muy importantes. Por ejemplo, una reforma constitucional que él impulsaba dentro de la Revolución en Marcha era cambiar la concepción del Estado. Es decir, si bien ellos son muy liberales, muy libre cambio, muy capitalistas, consideraban que el Estado sí debía tener una intervención en los asuntos públicos y sobre todo en la economía, porque también eran conscientes, y de hecho sigue sucediendo, que si uno deja al vaivén del mercado la economía del país, esa famosa mano invisible de John Maynard Keynes que dice que la economía está al vaivén de la oferta y la demanda, pues esto genera abusos. Esto genera abusos porque recordemos que hay un interés muy marcado dentro de las multinacionales y el sector financiero, que es el lucro. Entonces, de ahí que él cambie la concepción del Estado en un Estado más interventor en la economía del país. Y en esta reforma constitucional es que él establece, como les dije hace un ratico, cuando hablamos de la reforma agraria, que la propiedad privada debe cumplir una función social que por supuesto dinamice la economía del país y sobre todo la economía rural. Entonces, bueno, fue un presidente muy recordado por estas distintas reformas. Él en el segundo periodo, entre el 42 y el 45, solo está 3 años en el poder. Él renuncia y renuncia presionado por... empezó a tener una oposición muy, muy fuerte del partido, del sector conservador y de toda la clase industrial del país. Le hicieron un paro nacional y ese fue como el catalizador o el que aceleró su renuncia a la presidencia de la República. Además, también su esposa, pues desafortunadamente, se enferma y se agrava de salud tremendamente. Luego viene Eduardo Santos. Eduardo Santos gobernó desde 1938 hasta 1942. Crea el Instituto de Crédito Territorial. Este Instituto de Crédito Territorial tenía como misión hacer construcción y mejoramiento de viviendas rurales.
También creó el Fondo Nacional de Ganadería, un fondo que empezó a regular la actividad ganadera en el país. En sus inicios el fondo trató de hacer como una especie de cartografía rural, con el ánimo de establecer cuáles eran las tierras más propicias para la ganadería y cuáles más propicias para la agricultura. Porque, y sigue pasando en el país, que las tierras siguen teniendo el uso que no les corresponde. Entonces, en grandes latifundios se profundiza en la ganadería cuando esa tierra tiene vocación agrícola, por ejemplo, y ahí se pierde una base productiva considerable y representativa para Colombia. Entonces, este Fondo Nacional de Ganadería lo que se crea precisamente con el ánimo de establecer las reglas de juego para poder ejercer esta vocación agrícola, vocación rural, perdón, de la mejor manera posible y dentro de la base o dentro de las tierras que de verdad tienen vocación para la ganadería. También se firman los límites con Venezuela en su momento y se aprueba el sindicalismo sin, por supuesto, permitirle que participen en política. En el momento en que esto se hace, pues es aplaudido por el sector laboral del país, porque por supuesto, un sindicato que esté participando en uno u otro partido político pierde su razón genuina, pierde la objetividad y pues no termina representando al sector sindical, que es a quien se debe pues desde su constitución misma. Y posteriormente viene Alberto Lleras Camargo, Alberto Lleras, presidente de 1945 a 1946. Él es quien asume la presidencia ante la renuncia de Alfonso López Pumarejo. Y básicamente pues lo que él logra hacer en ese año de gobierno es fundar la Flota Mercante Gran Colombiana, una empresa que se creó para impulsar la marina mercante, básicamente. Entonces, este es el principal logro de Alberto Lleras Camargo. Básicamente, pues, esos fueron los 16 años de hegemonía liberal y hasta allí entonces llegaríamos por hoy para culminar con este tema el primer corte y después del primer parcial, es decir, de hoy en 15, ya terminaríamos de dar un vistazo a esta parte histórica del contexto nacional, hablando sobre la violencia de mediados del siglo, cómo surgen las primeras guerrillas liberales, cómo se da el Frente Nacional en medio pues de ya esta turbulencia en la que venía el país después del Bogotazo. Después vamos a revisar cómo aparecen los otros grupos armados como las FARC, el ELN, el Quintín Lame, el paramilitarismo, cómo aparece el narcotráfico, para después terminar ya con la expedición de la Constitución de 1991, que deroga, por supuesto, la Constitución del 86 y que genera unos avances muy importantes para el país frente a un Estado social de derecho que reconoce la multiculturalidad, que reconoce la democracia o profundiza en la democracia participativa. Entonces, bueno, ese será con el tema con el que cerremos este capítulo histórico del contexto nacional. No sé si tengan alguna pregunta hasta ahí. Bueno, entonces... Bueno, entonces si no hay preguntas, nos vemos en 8 días a las 7 de la mañana. Recuerden entrar al canal de YouTube. Voy a publicar las diapositivas en el campus virtual
La primera actividad quedó ampliada hasta mañana. El quiz de repaso lo dejo hoy. Yo les aviso con Vanessa y eso sería pues como para tener en cuenta esos titulares antes de irnos. Laura. Profe, una No, pero pregunta, que ¿tú solo llamaste te iba a listo? preguntar que si tú no le puedes informar a la monitora para que nos diga cuando ya el quiz esté habilitado. Y te iba a preguntar, profe, te iba a preguntar hasta cuándo está el quiz habilitado. No sé todavía, voy a pensar. Ah, bueno. Sí. Listo, profe, gracias. Vale, Laura. Creo que alguien más quería preguntar algo. Sí, profe, buenos días, qué pena molestarte. Es que no sé si llamaste a lista. No, Yo llegué... yo no he querido llamar esta semana, muchachos, porque es que hay gente que todavía está legalizando la matrícula. Entonces, en realidad yo ya empiezo a llamar la otra semana. Ya en la semana de parciales, ahí sí voy a llamar a lista. También por eso quiero que nos veamos acá. Ah, vale, profe, gracias, gracias. Bueno, entonces un abrazo para todos, que tengan un muy buen fin de semana, que descansen y nos vemos en 8 días si Dios quiere. Cuídense mucho. Gracias. Gracias, profe. Gracias, feliz día. Gracias, profe. Chao. Gracias, profe.